desde el equipo de investigaciones económicas hacemos un pronóstico de crecimiento de 1% en el 2024. Es la continuación del ajuste que hicimos en el 23. El fuerte incremento en las tasas de interés impactaron de manera relevante en la utilidad neta de las empresas. En términos generales, pues hay un descenso en utilidades y si hacemos el zoom en Ecopetrol, la caída es bastante acentuada, de casi 43% en la utilidad. Hola a todos, César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. En el día de hoy en este podcast nos acompaña Andrés Duarte, director de renta variable del equipo de investigaciones económicas, y Omar Suárez, director de renta variable de Casa de Bolsa, filial financiera de Corfi Colombiana. Bueno, Omar, Andrés, pues yo creo que la noticia estos días ha sido los resultados empresariales en un contexto macro donde vimos una desaceleración y lo hemos venido repitiendo en los informes semanales de Corfi Colombiana, en un año de ajuste con un crecimiento del 0,6% después de un sobrecalentamiento en el 2021 y 2022, pues yo creo que es muy relevante entender el desempeño del sector real, ¿no? Al final, este es como el termómetro y el resultado de este año de ajuste. Y esa es la razón y el motivo de este podcast, en particular esta semana, y lo vamos a hablar más adelante. Nos enfocamos en el sector energético y los retos de la transición energética. Sin embargo, yo creo que vale la pena comenzar como un barrido de cómo fueron los resultados del sector real. Y en particular, y muy importante tener en cuenta, pues claramente acá es donde más se visualiza esta caída del 25% en la inversión. Es la caída más grande que hemos tenido en los últimos años. La principal preocupación que tenemos desde el equipo de investigaciones de Corfi Colombiana, en lo que no solamente hemos venido insistiendo, sino claramente lo que nos enfocaremos en las próximas semanas. Pero entonces, Omar, no sé si usted primero quiere, como en este marco de desaceleración, ajuste macroeconómico, cuéntenos cómo ha sido los principales resultados de las empresas que han visto ustedes, cuáles son los temas de mayor preocupación, menor preocupación, cómo ustedes ven el panorama del sector real con estos resultados empresariales que estamos conociendo estas semanas en ese marco de desaceleración económica. Bueno, César, muchas gracias por el resumen que nos acabas de dar sobre el tema macro. Yo creo que a nivel general está totalmente relacionado el tema macroeconómico con los resultados financieros de las empresas. Y es que vemos una importante desaceleración de la economía colombiana, vimos en el 2023, y obviamente eso se ve reflejado en las ventas de las empresas. Es decir, las empresas, por ejemplo, de consumo, pues vimos una desaceleración importante en los volúmenes de ventas. Asimismo, el fuerte incremento en las tasas de interés impactaron de manera relevante en la utilidad neta de las empresas. Entonces, aquellas empresas que estaban muy endeudadas, pues se vieron más afectadas que las que tenían bajos niveles de apalancamiento. Asimismo, aquellas empresas que tenían su deuda indexada a tasa variable o que tomaron nuevos créditos a tasa fija o tasa variable, pues también vieron el fuerte incremento en el costo de la deuda que generó un aumento en los gastos financieros y un impacto negativo en la utilidad neta. Entonces acá estamos uniendo el tema macro con el desempeño de las empresas y lo estamos hablando de manera general. Un tema importante que yo quisiera resaltar es que sí hemos visto que la inflación en las empresas que cotizan en bolsa ya ha disminuido la presión sobre los costos y los gastos de manera general. Y eso ha permitido que las empresas no suban tan fuerte los precios o que puedan mejorar sus márgenes. Entonces muy positivo, porque recordemos que una cosa es la inflación al consumidor y otra cosa es la inflación al productor. Sí hemos visto que las empresas, hemos visto la menor presión en términos de costos y gastos para las empresas. Y otro tema que yo quisiera mencionar es el tema regulatorio. En algunos sectores en específico ha habido incertidumbre
en términos de reglas de juego, en términos de incertidumbre regulatoria, y eso ha impactado las decisiones de las empresas. Y por eso, como le decía ahorita César, claro, César lo habla desde el punto de vista de inversión Colombia, PIB, a nivel macro, y nosotros lo vemos a nivel de las empresas. Pero a nivel de las empresas también hemos observado que tanto las altas tasas de interés como incertidumbre regulatoria, más fuerte en algunos sectores que en otros, pues obviamente ha afectado las decisiones tanto del consumidor como las decisiones de las empresas. Aquí simplemente quería mencionar rápidamente, y es en consumo, como ya lo dije, se vieron afectadas las ventas. En términos de las empresas de construcción, pues vimos la fuerte caída en ventas de vivienda, y eso se vio reflejado, por ejemplo, en menos ventas de cemento y concreto. En el tema de bancos, definitivamente los bancos captan todo lo que pasa en la economía, y ellos nos logran contar por sector y por segmento qué es lo que está pasando en los resultados financieros de las empresas y del consumidor. Entonces los bancos también se han visto muy impactados por la coyuntura de bajo crecimiento económico, alta inflación y altas tasas de interés, que eso se ha convertido en un mayor deterioro de la cartera, principalmente la cartera de consumo. Y por eso vemos utilidad neta cayendo fuertemente en los bancos, incluso algunos dando pérdidas. Omar, buenísimo y muchas gracias por ese resumen ejecutivo de este panorama general de los resultados de las empresas. Yo creo que es claro lo que usted menciona de cómo las tasas de interés, altas tasas de interés, pero a su vez la incertidumbre regulatoria ha afectado a las utilidades. Esto no solamente he visto desde el consumidor, sino también, como usted lo menciona, en el sector de construcción y claramente el sector financiero es el impacto que puede llegar a tener esto. La buena noticia, y creo que me parece muy importante destacar lo que usted puso presente, es pues la caída de inflación, ¿no? Esto a su vez acentúa y mejora un poco el tema de los costos de producción de las empresas y es positivo que ya se refleja en el 2023 y en la medida que en el 2024 sigamos viendo un descenso de precios tanto del consumidor como del productor, no hay duda de que esto va a mejorar los resultados, al menos en términos de costos de producción de las empresas. Es un mensaje que también destacarlo. Ya tiene como este barrido macro, valdría la pena, Andrés, si usted nos ayuda, por favor, aterrizarlo en el sector energético, que de hecho fue como el informe semanal que tuvimos y destacando en particular resultados de Ecopetrol. Entonces, no sé, Andrés, ¿usted cómo relaciona esta coyuntura macro, estos resultados que Omar nos acabó de resumir de una manera muy acertada en muy poco tiempo, cómo lo refleja usted en el sector energético? Perfecto, entonces lo que acaba de decir Omar, o sea, tomo lo que dijo Omar en cuanto a las variables que explican los resultados. Eso pues tiene diferente incidencia dependiendo del sector. En el caso del sector energético, abarcando tanto petróleo y gas como las empresas del sector eléctrico y de gas no producción, pues digamos sus resultados también se van a ver explicados por las variables que acaba de listar Omar. Por ejemplo, los escaladores contractuales, así como viene bajando o cediendo un poquito el tema de tasas de interés e inflación en los países en donde tienen presencia empresas colombianas de energía, han venido afectando, ajustando el tema tarifario. En términos generales, nuestras estimaciones, digamos, si adicionamos nuestras estimaciones con los resultados que ya se han publicado de las empresas, pues el panorama en términos de crecimiento en utilidades es negativo. Hay decrecimiento a nivel de utilidades en donde hay algunas excepciones. Los invitamos a revisarlas en nuestros informes, tanto de Corficolombiana como de Casa de Bolsa. En términos generales, pues hay un descenso en utilidades y si hacemos el zoom en Ecopetrol, la caída es bastante acentuada, de casi 43% en la utilidad. De ahí debemos destacar varios elementos. El primero es la publicación de la evolución de las reservas probadas, que bajó más de 6%. Nosotros, junto con Casa de Bolsa, teníamos un estimado de reducción de algo más del 4%. Los aportes esperados para la nación a raíz de estos resultados también pues van a ir disminuyendo. Los dividendos que le va a girar la empresa a la nación disminuyen
Y si quisiéramos relacionar esto un poco con el tema de la transición energética que es sobre lo cual escribimos en nuestro editorial, desde el punto de vista de los resultados de las empresas energéticas no petroleras, lo que debemos decir es, o lo que debemos de recordar es que se espera que parte de las inversiones, o buena parte de las inversiones más bien, relacionadas con la transición sean realizadas precisamente por las empresas. Si a las empresas les queda costoso endeudarse y tienen resultados que no son tan buenos, pues evidentemente van a tener menos recursos de inversión. Si entramos específicamente a Ecopetrol en el sector petrolero, debemos adicionar que se esperan inversiones de parte de Ecopetrol y el gobierno a su vez espera recursos de Ecopetrol que eventualmente serán utilizados como inversión para este proceso de transición energética, que es bastante costoso, y a esto le debemos sumar el hecho de que no somos un país rico, sino, bueno, no todo lo contrario, pero digamos no tenemos holgura de recursos. Por eso estamos, o nos preocupa un poquito este desempeño reciente del sector. Solo adicionar a lo que estaba diciendo Omar y lo que dijo César igualmente, es este tema del efecto de tasas altas. Recordemos que lleva 2 años, entonces ha sido bastante exigente para las empresas del sector real. Y hacia adelante pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase con estas empresas, tanto porque son las llamadas a invertir directamente, y en el caso de Ecopetrol por la incidencia que tiene esta empresa en cuanto a transferencias a la nación, vía impuestos, dividendos y regalías también. Creo que Omar quería comentar algo antes de hacer como un balance de lo que nos acaba de comentar. Vale, Andrés, no, muchas gracias por comentarnos sobre los resultados financieros de Ecopetrol. Yo aquí simplemente quería mencionar un tema, y es: celebro que Ecopetrol haya aumentado su producción de manera relevante. Sin embargo, cuando uno mira el número de taladros que se utilizan, ha caído de manera significativa en Colombia. Entonces, es importante no perder el norte y ver hacia futuro. Esa disminución en la utilización de taladros puede generar, hay una relación positiva, una disminución en la producción más adelante. Y otro tema que yo quisiera mencionar es el tema de las reservas de gas. ¿Por qué quiero hablar del gas? Porque es una energía de transición, ¿sí? Es mucho menos contaminante que el carbón y que el petróleo. Y obviamente importar gas no es como importar barriles de petróleo, sino que importar gas es mucho más difícil, pues precisamente por su estado gaseoso, que a veces se convierte en estado líquido, pero que obviamente solo lo podemos hacer por medio de regasificadora, como la que tenemos con Promigas en Cartagena, o el gasoducto que se está hablando de Venezuela, pero realmente no se puede importar tan fácil como es importar crudo. Entonces ahí yo quería alzar la mano en ese sentido y resaltar la importancia de aumentar las reservas de gas, que es una energía de transición, y también las de petróleo, porque como lo dice en el informe semanal, hay que hacer una transición energética de manera ordenada y paulatina. La demanda de petróleo y de gas no se va a acabar de la noche a la mañana, sino que hay que seguir aumentando la producción, porque realmente faltan muchísimos años de demanda de petróleo y gas. Gracias, Omar. Y así en efecto fue como enfatizamos y destacamos en este informe semanal. Nosotros sí, si bien los resultados de Ecopetrol son positivos en términos de producción, el llamado y la advertencia es que el resultado negativo de reservas estuvo más negativo de lo que inicialmente habíamos previsto. Y esto agregaba además a todas las noticias de otras empresas que no hemos listado, pero en el informe están, Celsia y demás, que han anunciado su no renovación o su cancelación de proyectos renovables. Hacen muy difícil y por el contrario, en vez de aclarar, enrarecen un poco el mensaje, y además que se ha vuelto un emblema del gobierno nacional. Hemos visto no solamente al presidente, sino a la mayoría de ministros insistiendo en que este es un gobierno alineado y cuyo principales metas va a ser la transición energética. Pero por un lado, si vemos que los resultados en términos de reservas de petróleo, que al final es nuestro principal producto, y también, como bien lo mencionó Omar, de gas, pues no están alineados con esta expectativa de autoabastecer el mercado nacional.
Y por otro lado, pues la otra gran pregunta es cómo va el mercado de renovables. Vemos tampoco son buenas noticias. Yo sí creo que es una mala noticia y en general ese fue el llamado y la advertencia de una transición energética ordenada y gradual. Yo creo que esto vale la pena repetirlo 1, 2, 3, 4 veces. Hemos visto este gobierno muy empecinado en este tema, que creo que es un propósito que todos como colombianos debemos tener. La transición energética, creo que nadie pone en duda de que es algo necesario, pero se debe hacer de manera gradual. Yo creo que estas noticias de Ecopetrol, más allá de uno ver el corto plazo, sí debemos estar muy conscientes que pone en duda y es el principal reto de cómo impulsar la transición energética. Y cierro solamente diciendo nuevamente en el marco de un ajuste económico con la inversión cayendo el 25%, con un PIB potencial en riesgo, pues esto sí es la gran pregunta que quisiéramos ahondar. Antes de pronto abordar el tema del sector financiero, no sé si Andrés quisiera como destacar algo adicional al reporte o ya pasamos de una vez al sector financiero, que sé que Omar quiere hacer unos comentarios relacionados a ello. Relacionado con la expectativa que se tiene respecto a las empresas cuya remuneración viene de monopolios con cargos regulados. Y es esto y relacionado con el hecho de que llevamos 2 años con estas condiciones adversas para todas las empresas. Este año, en todo caso, las empresas grandes cumplieron, ya que mencionamos nombres específicos, pues tenemos el incremento en utilidad de 12% de ISA, que fue tal como lo anunció, y solo aclarar que nuestras estimaciones, que son las mismas de la comisionista de Casa de Bolsa, nuestras estimaciones respecto a Grupo Energía Bogotá tienen pues un tema específico que evidencia este problema de la transición del que estamos hablando, y es que hay un ajuste de parte de Enel Colombia debido precisamente al abandono que hace del proyecto Windepeshi en La Guajira. Esto es lo que explica el que tengamos una expectativa de crecimiento en la utilidad del Grupo Energía, que de no ser el caso, pues igualmente cumpliría tal como ISA, tendría crecimiento de sus utilidades. Esto es un evento pues que no se va a repetir hacia adelante, pues. Pero lo que quería con esto era evidenciar que hay, adicional a las variables macro, se han presentado algunos eventos pues que ya se evidencian a nivel de los resultados. Y dado que hablé de la parte negativa, solo mencionar desde lo positivo que en todo caso, en el año pasado, esta empresa, me refiero al Grupo Energía, terminó sus consultas previas para efectos de hacer su línea de transmisión, que junto con la línea que tiene ISA van a ser las que van a conectar a La Guajira y todo su potencial de energías renovables no convencionales con el sistema interconectado nacional. Buenísimo, no, pues yo creo que entonces ahora, y muy, muy importante la aclaración de estos casos particulares, en particular lo que pasó en la empresa de energía, me parece muy importante para entender este problema de transición energética y esto verlo en otras empresas. Pero entonces yo sí quisiera cambiar, y me gustó mucho la expresión que utilizó Omar de el sistema financiero al final termina siendo reflejo de toda la actividad económica. Y yo sé que hemos tenido noticias importantes del sector financiero que vale la pena, y sé que la comisionista en particular ha tenido un gran énfasis y un gran suma a estos temas. Entonces, ¿por qué no nos cuenta, Omar, cómo lo han visto Casa de Bolsa y qué comentario les gustaría tener en cuenta, ya corriéndonos un poco al sistema financiero y su reflejo de la actividad económica global? Bueno, César, con respecto al sector financiero, es muy interesante ver de dónde proviene más el deterioro. Cuando uno mira los resultados financieros de los bancos, lo podemos hacer por segmento, que es cartera de consumo, cartera corporativa o comercial, hipotecaria y microcrédito. Y cuando ahondamos en la cartera comercial o corporativa, pues tenemos todos los sectores de la economía. Entonces, qué bueno contar con el outlook y con la perspectiva de lo que nos hablan los bancos en términos de resultados financieros. Cuando lo vemos por segmento, definitivamente la cartera más deteriorada es la cartera de consumo, ¿sí? Y microcrédito. Entonces, lo que más ha impactado, y aquí ojo porque hay unos bancos que se han inclinado más hacia la cartera de consumo, y por eso vemos, por ejemplo, que los resultados financieros de Davivienda han salido
negativos. De hecho, el banco dio pérdidas en términos anuales, mientras que, por ejemplo, los resultados financieros en términos de utilidad de Bancolombia salieron bastante resilientes. ¿Por qué? Una de las razones es porque un banco se enfocó más en cartera de consumo que el otro y fue más propenso al riesgo, a prestar con menores criterios de riesgo durante 2021 y 2022, que fueron años de alto crecimiento económico. Recordemos que 2021 creció la economía 10,8% y 2022 creció alrededor del 7,3%. Entonces, en ese sentido, aquellos bancos que se fueron menos aversos al riesgo, que se enfocaron más en la cartera de consumo, son los que se han visto más impactados. Otro tema importante, el fuerte incremento en la tasa de interés del Banco de la República ha venido generando una presión, generó sobre todo una presión muy fuerte en los costos de fondeo. Es decir, por eso alcanzamos a ver CDTs con tasas de interés al 17 o al 18%. Los bancos ganan por un margen, que es el margen de intermediación. Entonces, si yo tengo un CDT que estoy pagando al 16, al 17%, pues obviamente mi margen se cierra. Entonces, aquellos bancos que tienen un mix de fondeo más enfocado, por ejemplo, en CDTs y menos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, pues se les va a ver afectado más ese margen. Aquellos bancos que tienen unas tasas de interés fijas de más largo plazo, pues se ven más afectados que aquellos donde sus tasas son variables y pueden ajustar más rápido sus tasas de colocación. Cuando hablábamos con el sector financiero, ya hablando de la cartera corporativa, de la cartera comercial, veíamos que sí nos hablaban de los riesgos que hay en algunos sectores, como ahorita lo hablábamos, el sector de construcción. Claramente ellos le han dado la mano a los constructores, pero como lo hemos visto, el año pasado las ventas de vivienda nueva cayeron alrededor del 50%. Y obviamente muchos compradores de vivienda se corrieron del negocio y también muchos constructores pues también se corrieron del negocio. Y eso afectó, digamos que la cartera de ese segmento. Hemos hablado con ellos también de otros sectores que se han visto impactados por la regulación, como es el tema del sector de concesiones, que obviamente no aumentaron el precio de los peajes en el año 2023 y obviamente eso afectó la liquidez de estas empresas. También hemos hablado de empresas del sector petrolero y gasífero, que obviamente solo el tema de riesgo regulatorio o de incertidumbre jurídica afecta las decisiones de inversión de las empresas y también en algunos casos de los consumidores. Entonces, por medio de los bancos vemos cómo pues todo esto ha venido afectando a sector por sector. En general, las carteras hipotecaria y comercial son las más saludables, todas se han deteriorado, pero lo que hemos visto es que la utilidad neta de los bancos del sistema bancario colombiano pues sí se ha visto muy afectado, y el ROE, que mira la rentabilidad del accionista, pues claramente también ha caído muchísimo. Rápidamente, ¿qué esperamos para 2024? 2024 va a ser un año de transición, no se espera mucho crecimiento económico tampoco en 2024, pero sí creemos que 2024 va a ser mejor en términos de utilidades y de ROE para los bancos que 2023. También porque ellos han venido ajustándose a la nueva realidad, ¿no? No solo por un tema macro, sino también por unas decisiones micro de los bancos. Y 2025 y 2026 van a ser años donde vamos a empezar a ver una mayor recuperación hacia los niveles promedio en términos de utilidad neta y ROE de los bancos. Gracias, Omar. Pues yo sí creo que no hay duda alguna que estos resultados de las empresas es un gran termómetro de la situación macro. Yo sí creo que pues el 2023 fue un año de ajuste, todos lo sabemos, no solo por el tema de las altas tasas de interés, sino y muy relacionado con el tema de incertidumbre y regulación. No sé, Andrés, si quieres complementar algo de lo que acabamos de ver, ¿qué otro comentario frente a los resultados de las empresas vale la pena enfatizar para ya darle cierre a este podcast con base en los resultados de las empresas? No, yo creo que ya hemos dicho lo suficiente. Tal vez que vamos a hacer el esfuerzo por
mencionar en nuestros reportes tanto el view como lo que consideramos que debería estar pasando para que efectivamente mejoren estos resultados. Yo ahí como último comentario, en el semanal se habló de temas de transformación o transición energética. Entonces, el tema de licencias ambientales y consultas previas es un tema fundamental que se tiene que volver más eficiente desde el punto de vista del gobierno. Porque se han habido muchos proyectos, hablamos de energía solar, energía eólica, que obviamente han tenido muchas limitaciones y muchas restricciones. El tema de incentivos tributarios es fundamental, porque recuerden que esto es un proyecto, y el proyecto debe ser económicamente viable cuando lo evaluamos. Estamos hablando de evaluación de proyectos. Entonces, para que el proyecto sea económicamente viable, pues obviamente tiene que haber unos incentivos tributarios que estimulen los proyectos eólicos y solares, que las licencias ambientales y las consultas previas no se demoren tanto, porque entre más tiempo se demore, pues obviamente hay una mayor probabilidad de que el proyecto pues no sea económicamente viable. Y el otro tema importante es la incertidumbre regulatoria de los servicios públicos, que obviamente ahorita hay unas medidas que se quieren implementar, unos cambios, unas modificaciones. Es importante tener claras las reglas de juego, que haya estabilidad jurídica y regulatoria para que estas empresas de servicios públicos puedan tomar decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque este sector se caracteriza por proyectos gigantes, que son proyectos que requieren mucho capital, es decir, mucho dinero. Entonces, al tomar la decisión de invertir o no invertir, pues como son montos tan grandes, es importante mirar todo ese tema de tributariamente cómo está, las licencias ambientales qué tan rápido salen, si salen o no salen, el tema de comunidades qué tan regulado está y qué tan eficiente es, y obviamente las reglas de juego cuáles van a ser. Simplemente quería hacer ese comentario. Gracias, Omar. Y yo en efecto quería cerrar con eso. De hecho, el informe podcast se ha enfocado en el 2023, pero ya tenemos que avisorar qué va a pasar en el 24 y qué va a pasar en el mediano plazo. Desde el equipo de investigaciones económicas hacemos un pronóstico de crecimiento de 1% en el 2024. Es la continuación del ajuste que hicimos en el 23. En efecto, como bien lo mencionó Andrés, nosotros esperamos que el 23 ya haya marcado el punto mínimo del ajuste. No obstante, y este 1% refleja que en cualquier caso va a ser un año duro, un año difícil. De hecho, el informe anual del equipo de investigaciones se llamó El último kilómetro siempre es el más difícil, haciendo referencia a esto. Este último año que esperamos que sea el ajuste va a ser complejo, va a tener retos. Yo espero y tiendo a ser optimista en la medida que se tomen acertadas podamos obtener incluso un dato superior, pero yo creo, y en cualquier caso, y ya para cierre, pues sin lugar a dudas, así sea un dato superior, no será superior al 2%, y no solamente hablando del 2024, sino del 2025, 2026. Yo sí creo que la gran pregunta y la gran incertidumbre que tenemos todos, no solamente desde Corficolombiana, sino en general los analistas, es qué irá a pasar en el mediano plazo. Un tema fundamental es la inversión. Nosotros hemos sido en particular muy enfáticos en ello, pero en esta ocasión y en este reporte que hicimos, por ejemplo, ponente presente la transición energética. La transición energética y nosotros en particular sí hemos celebrado que sea una de las banderas de gobierno. Yo creo, y en eso en el reporte somos muy enfáticos en que la transición energética es un deseo de todos los colombianos. No hay duda de que debemos migrar a una transición energética que sea más amigable con el medio ambiente y que además nos haga a Colombia mucho más sostenible. Sin embargo, los resultados y las señales que obtuvimos en el 23 no van en esta línea. Por un lado, es fundamental y me uno a esos mensajes de recomendaciones que se debe hacer para lograr una transición energética. Debe ser una transición energética gradual y ordenada, que esto tiene que tener, por un lado, garantizar que lo que tenemos hoy en día, es decir, el caso muy puntual de Ecopetrol, cuya fuente de ingresos principal, y esto no solamente de Ecopetrol, sino del país de dólares, por ejemplo, es el petróleo. No podemos sacrificar el petróleo en el corto y mediano plazo, es algo que enfatizamos mucho en este informe. Sacrificar rápidamente el petróleo, que es la fuente de generación de ingresos y de divisas del país,
saldría muy costoso. Reemplazar esto de una manera rápida, acelerada, claramente nos generaría muchos problemas en términos de costos en el corto plazo y en general en la actividad económica, no solamente viéndolo desde producción, sino también desde exportaciones, todo lo demás, ingresos fiscales que lo mencionó Andrés en sus intervenciones. Pero, y muy importante, es esto también que ha acompañado de unas inversiones en productos renovables, lo que mencionó Omar del tema de licencias y fomentar la inversión. Yo creo que es la gran pregunta, porque los resultados del 23 realmente nos reflejan es que eso desafortunadamente no se está materializando, y pensar en una transición energética sin esos dos componentes va a ser inviable. Es el llamado a atención, e insistimos, no solamente en tema de transición energética, sino en general es a tomar medidas que nos permitan recuperar la inversión, la confianza, y que Colombia se convierta en esa plataforma de inversión en el largo plazo, que eso incluye la transición energética, aunque incluye también otros temas. Y de verdad, pues ya cierro agradeciéndole a Andrés, a Omar. Casa de Bolsa es filial financiera de Corficolombiana, y por supuesto, y siempre nos gusta tener la perspectiva conjunta para informar a los ciudadanos que esto yo creo que es muy relevante, y en esta coyuntura vale la pena. Y en esa medida hemos venido invitando personas diferentes al equipo de investigaciones para poder nutrir el debate. Y hoy creo que ha sido muy útil esta foto que usted nos ha dado, no solamente de las empresas del sector energético, sino también esta foto del sector financiero, de otros sectores como construcción. Y estaremos muy atentos en conjunto de sacar reportes dando resultados y mostrándole a los colombianos y a los ciudadanos que nos oyen, a la audiencia que en este caso en el podcast nos está oyendo, pues contarles un poco cómo está siendo nuestra perspectiva con base a estos resultados que no ha terminado. Entiendo, en las próximas semanas seguiremos viendo algunos resultados, entonces en esa medida seguiremos informándoles a ustedes. Muchas gracias.